Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Excel y en esta ocasión vamos a revisar partiendo de que ya creamos el modelo relacional usando 5 tablas en el video pasado. Vamos a ver algunos elementos que podemos sacar de provecho rápidamente. Por ejemplo, tenemos un control de pedido que, aparte de llevar los registros del pedido del año 2017, tenemos también un inventario de productos, tenemos un conjunto de vendedores y tenemos también clientes de la empresa y formas de envío. Es posible que yo quisiera llevar un dashboard con los indicadores principales, por ejemplo, de este sistema de pedidos, para yo saber, por ejemplo, indicadores de ventas a nivel de clientes, de vendedores, de ver cuántos fueron por formas de envío o movimientos de producto correspondiente al año 2017, y podemos hacerlo si ya tenemos entonces el cruce de la información usando Power Pivot. Ahora observen que en inicio tenemos algunos elementos rápidos, como por ejemplo tabla dinámica, pero fíjense que tabla dinámica a su vez tiene un submenú, porque te puedes escoger si quieres una tabla dinámica, un gráfico dinámico, un gráfico y una tabla dinámica horizontal, si quieres un gráfico y una tabla dinámica vertical, si quieres 2 gráficos horizontales, si quieres 2 gráficos verticales, 4 gráficos o una tabla dinámica plana. Ok, en este caso supongamos que yo quiero 4 gráficos. Yo con esta combinación de datos que tengo acá quiero sacar algunos indicadores en una hoja para ver algunos elementos de alguna perspectiva. Por ejemplo, ventas a nivel de vendedor, ventas por ciudad, ventas por país, por cliente, por categorías de producto, por región, por tipo de cliente, por formas de envío. Y entonces podemos crear entonces un compendio de tablas, resúmenes, que pueden ser acompañadas con gráfica, y para eso fíjense que tengo acá un acceso que me permite, por ejemplo, escoger hasta 4 gráficos como algunos modelos para distribuir en una hoja esos indicadores. Presionamos un clic y observen entonces que me indica si lo quiero colocar, esos 4 gráficos dinámicos los quiero colocar en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Ya como tengo una hoja de cálculo, le voy a indicar entonces que me los coloque a partir de la celda A1 y le digo aceptar. Observen que como parte de las prestaciones de Power Pivot, él me va a crear 4 gráficos dinámicos. Acá los tenemos, y esos 4 gráficos dinámicos sería una de las formas de ir creando entonces a partir de esta sección del curso los dashboards para mostrar esas informaciones clave para monitorear diferentes áreas de la empresa. Y al mismo tiempo lo iremos enriqueciendo a medida que vamos agregando otras herramientas, como por ejemplo Power View, que te permitiría inclusive georreferenciar la información de tu área, y Power BI para hacer inclusive modelos de negocios completos usando los datos que tenemos en las tablas y soportándose quizás en este caso con Power Pivot como esa herramienta que te permite crear esos modelos de datos y para poder su poder de análisis. Observen que del lado izquierdo, por ejemplo, fíjense que aquí está seleccionado es el gráfico número 1. Y acá tenemos las tablas, que contienen el modelo de dato activo. Fíjense que tenemos todas las tablas del modelo de datos de clientes, de forma de envío, del control de pedidos, de los productos y de los vendedores. Fíjense que yo puedo expandir el contenido de cada una de esas tablas, y tengo entonces ahora un conjunto de datos mucho más amplio que el que teníamos anteriormente por separado. Entonces, ejemplo, si yo quiero que la gráfica 1 me incluya, por ejemplo, los indicadores de ventas a nivel de país, simplemente en este caso tomo el campo país, lo llevo en este caso al eje de las categorías, y observen entonces ahora que, por ejemplo, si este gráfico yo lo quiero en forma de torta y quiero ver las ventas por país, simplemente ahora que voy a contabilizar en este caso, por ejemplo, quiero de país, quiero saber por ejemplo las cantidades despachadas, que la tenemos en la hoja pedido, que esta cantidad la lleva valores, y observen en este caso que aquí tenemos entonces la gráfica que te ilustra cómo fueron las cantidades despachadas por país. Por defecto en este caso me está mostrando una gráfica de columna, o puedo hacer una relación de las cantidades por país versus las ventas. Entonces en este caso voy a llevar también de la hoja de pedido, voy a llevar el monto total facturado, que lo tenemos acá, lo llevo a valores, y observen que ahora tenemos entonces una gráfica con 2 variables. Cuando queremos comparar elementos, por ejemplo, fíjense que aquí tenemos entonces suma de cantidad y suma total bolívares. Aquí fíjense que las cantidades casi no despegan del eje de las X, porque hay una diferencia bastante contrastante entre cantidades y facturaciones en millones. Por lo tanto, yo puedo cambiar el tipo de gráfica para usar un gráfico combinado, que vamos entonces acá en diseño,
Ok, y simplemente cogemos entonces un tipo de gráfico que sea, aquí tenemos entonces cambiar tipo de gráfico, y voy a escoger entonces un gráfico combinado. Entonces me voy entonces a gráfico de columna, y voy a escoger en este caso, aquí está gráfico combinado, gráfico combinado, y por ejemplo en el primer gráfico va a mostrar la correlación que hay entre las cantidades vendidas y el monto facturado a aceptar, y aquí tenemos entonces una tabla con los primeros indicadores. Si no voy a hacer filtro, puedo ocultar los botones de tabla dinámica, y aquí tenemos entonces el primer cuadro dentro de mi tabla de indicadores o dashboard. O sea, aquí tengo entonces mi primer indicador, que es la relación que hay entre las ventas y las cantidades que se vendieron en el 2017. Aquí tenemos la segunda tabla dinámica. Yo voy a hacer entonces, tabla dinámica va a ser por ejemplo las ventas, pero por vendedor. Entonces vamos a hacer aquí una gráfica que va a ser, voy a tomar de la hoja vendedor que tengo relacionada el nombre del vendedor. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre completo, nombre de vendedor, que va a estar en el eje de la categoría, y el monto que yo voy a graficar acá va a ser las cantidades facturadas en moneda. O sea que me voy a ir entonces a la hoja de pedido, y el monto acá sería total, sería el monto pagado, y acá tenemos entonces la gráfica. Pues recuerden, cuando queremos hacer una comparación y los valores a comparar son solamente una serie de datos, que es en este caso la suma del monto facturado en esa moneda, el tipo de gráfico en este caso que le correspondería sería un gráfico tipo torta. Así que voy a cambiar el tipo de gráfico, y acá el gráfico voy a colocarle que va a ser circular. Ok, aceptar. Fíjense que aquí está el gráfico circular con los vendedores. Si yo veo que son muchos vendedores, yo tengo la opción de crear un gráfico con su gráfico, cambiar tipo de gráfico, gráfico con su gráfico, y aquí por ejemplo que los vendedores principales aparezcan en una torta principal y el resto de los vendedores con menos venta aparezcan en una gráfica secundaria. Okay, yo colocarlo tu diseño, voy a ocultar los botones de campo, y aquí tenemos entonces la segunda gráfica. Vamos entonces con la tercera. Aquí tenemos las ventas entonces por vendedor, tenemos las ventas por país, y aquí la relación es ventas cantidad, y en este otro indicador gráfico vamos a colocar ahora entonces las ventas. Vamos a hacerlo ahora. Las ventas van a ser vamos a hacer una relación acá. Vamos a ver qué podemos sacar de esta tabla. Busquemos acá, por ejemplo, vamos a buscar aquí, por ejemplo, de formas de envío. Entonces, forma de envío va a ser lo que voy a graficar. Yo quiero ver, por ejemplo, cuántos pedidos se despacharon por las diferentes formas de envío que utiliza la empresa. Para eso voy a contar, voy a llevar también a valores, ok, la misma campo forma para que pueda contarlo. Y la idea es que él me presente, ok, ahora va a ser un cálculo estadístico en forma de torta, la comparación de cuál fue la forma de envío más utilizada. Me voy entonces a circular, y aquí tenemos entonces, me va a mostrar circular, y aquí entonces tenemos entonces ahora las formas de envío más utilizadas. Voy a colocarle, fíjense que acá tenemos entonces la gráfica que me muestra los porcentajes entonces de forma de envío utilizada para despachar esos pedidos en el año 2017, y aquí podemos entonces en este cuarto gráfico podemos hacer una matriz, por ejemplo, una gráfica que represente, por ejemplo, los pedidos por ejemplo, en este caso, del cliente. Quiero ver los pedidos por cliente, pero en este caso, una relación de, vamos a ver acá, por ejemplo, país. No, vamos a hacerlo mejor así. Vamos a colocar, por ejemplo, acá, vendedor. El vendedor va a ser uno de los campos, entonces el nombre del vendedor lo vamos a colocar entonces en el eje de la categoría, y como su categoría la forma de envío. Entonces aquí tenemos entonces forma de envío, forma en leyenda de la serie, y los datos van a ser, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos entonces los datos van a ser en este caso las cantidades. Por lo tanto puedo usar cualquier campo de texto para que él tenga que contar, y aquí entonces tenemos entonces las cantidades despachadas con las diferentes formas de envía por vendedor. Y aquí le coloco un diseño oscuro, oculto los botones, ocultar botones de campo de gráfico, y bueno, ya voy a ocultar aquí entonces la lista de campo, y aquí tenemos entonces nuestro dashboard quizás usando la herramienta que me permite crear múltiples gráficos como un atajo desde Power Pivot. Puedo crear una segmentación de datos para estos gráficos. Por ejemplo, para esta gráfica crear una segmentación de datos. Me voy a datos, ok, y voy a buscar acá para crear una segmentación de datos para mi tabla dinámica. Vamos a buscar un momento acá en
y buscamos acá entonces en diseño de la gráfica, un momento, datos, y vamos a buscar acá una segmentación de datos. Entonces les comentaba, tengo la gráfica 1, entonces con la gráfica seleccionada en las herramientas del gráfico dinámico me voy a la pestaña analizar y aquí tenemos entonces insertar segmentación de datos. Un clic, vamos a esperar aquí. Entonces supongamos que yo quiero que la gráfica varíe dependiendo de ejemplo, por ejemplo, dependiendo de la región donde se hizo la venta para el cliente, o dependiendo de los campos que yo quiera desfiltrar, que yo puedo escoger del campo del modelo relacional. Recuerden que tenemos varios datos, aquí tenemos todos los datos, por ejemplo, de todas las tablas, y yo quiero que él me muestre cómo fueron las relaciones, por ejemplo, de ventas por país, por vendedor. Entonces acá voy a buscar de la categoría vendedores el nombre del vendedor. Aquí está el nombre del vendedor, aceptar. Entonces ahora esta gráfica tiene una segmentación de datos y yo puedo escoger, entonces voy a colocarla acá. Y por ejemplo, si marco solamente a New Fuller, fíjense cómo la gráfica se actualiza, o puedo ver las ventas nada más por país de un solo vendedor. Pero si yo quiero que las demás gráficas también se actualicen cuando yo segmente los datos por vendedor, entonces tendría que seleccionar la segunda gráfica, ¿ok? Y para indicarle que también que ellas coincidan también con el filtro que tiene la otra gráfica, nos vamos entonces con la gráfica seleccionada, herramientas de datos, ¿ok? Y acá vamos a indicarle... vamos a indicarle acá que me cree una conexión de filtro. Ok, entonces mira, crea la misma conexión de filtro con lo que está en toda la hoja 1. Ahora fíjense, si yo solamente marco este vendedor, fíjense que la gráfica no solamente se actualiza esta, sino también esta. Igualmente con esta gráfica le voy a indicar que me crea una conexión de filtro de la hoja que está en la hoja 1 y también se va a actualizar. Igualmente la cuarta gráfica, que la selecciono, le digo que me crea una conexión de filtro. Y ahora observen que cuando yo veo las ventas de Steven Buchanan, fíjense en este caso que se activan en forma interactiva, por ejemplo, las gráficas dependiendo del elemento que yo seleccione en el filtro. Y si quito el filtro, observen cómo las gráficas entonces se vuelven a actualizar y me muestran la información completa. Y bueno, también puedo crear, por ejemplo, una escala temporal, por ejemplo, escala de tiempo. Por ejemplo, en este caso vamos a mostrar todo, pues yo quiero, por ejemplo, las ventas por fecha, por ejemplo, de pedido. Aceptar, y fíjense que aquí el filtro va a ser una escala horizontal y yo puedo entonces ahora escoger del filtro. Fíjense que yo puedo marcar, por ejemplo, las ventas de febrero y fíjense cómo se actualizan. En este caso, por ejemplo, marzo, pero en este caso recuerden que va a depender de la gráfica que tienen seleccionada y repetir los procedimientos que utilizamos con este filtro. Si este filtro se lo queremos aplicar también a con la fecha de pedido, también entonces tengo que aplicarle entonces que en este caso me cree una conexión de filtro que esté en la hoja. Fíjense que ahora tenemos dos, entonces él puedo decirle, bueno, solamente me interesan las ventas de este segmento de tiempo, y observen entonces cómo las gráficas también se actualizan, y de este vendedor, por ejemplo. Entonces en este caso las gráficas se actualizan en función del periodo de tiempo que seleccione y también del vendedor o vendedores que yo seleccione. Entonces fíjense que yo puedo entonces interactuar con los datos que tenemos almacenados en Power Pivot con 4 gráficos dinámicos. Aquí lo estamos haciendo con una segmentación de datos. ¿Okay? Algún ejemplo. Sin embargo, esto lo vamos a mejorar significativamente cuando estemos trabajando con Power View, el cual me va a poder dar otras herramientas para interactuar con los datos que tenemos en este caso dentro de la tabla Dynamic de las data, y me da otra forma de presentar la información un poco más atractiva que la que tenemos ahora, inclusive mucho más todavía cuando estemos usando la herramienta, por ejemplo, Power BI. Recuerden que si ustedes quieren mostrar la información, ustedes con quitar el filtro de los segmentos, él automáticamente restablece los valores completos, y aquí tenemos entonces las 4 gráficos dinámicos usando algunos controles de segmento de datos, y toda esta información la está leyendo del modelo relacional que tenemos en Power Pivot. Bueno amigos, esta sería entonces otra aplicación de la herramienta Power Pivot, y vamos entonces a seguir adelante, progresando en este curso, y nos vemos entonces en el siguiente video. Que tengan un feliz día.